Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, te damos las gracias al iniciar, al compartir este tema, Eucaristía número 10, la cena en los sinópticos y en la primera de Corintios 11. Te pedimos, Dios eterno, que cubras este lugar con tu sangre, cubre este país y expulsamos del Salvador a todos los demonios que lo están atacando y destruyendo. Demonios de soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, odio, rencor, enfermedad, adulterio, fornicación, masturbación, prepotencia y todos esos demonios que están acabando con este paisito los enviamos a los pies de Jesús en el primer sagrario y nunca más regresen a este país ni a nosotros. Ponemos también el retiro del próximo 7 para que sea un clamor de bendición para este país y el mundo que se está cayendo. Bendito Dios, gracias por permitirnos estar aquí. Esta semana iba entrando a Santana, allá tenemos una comunidad, bendito sea Dios, y en la entrada me fijé, yo iba con el microbusito, iba sonando siempre, ando por todos lados haciendo eso, evangelizando, y vi unos payasos con globos, tanto en la entrada a Santana como en la salida. Me llamó la atención. ¡Ey, qué bueno! Dije yo, qué bien que lo reciban a uno así. Estaban un montón de niños vestidos de payasitos. Y entonces yo bajé la velocidad porque quería curiosear, ver, saludarlos también si era posible. Me di cuenta que eran de una iglesia evangélica, no voy a decir el nombre para no dañar. Y estaban pitando, haciendo bulla, ¿verdad? Los niños, qué bonito, bien alegre. Cuando yo pasé cerca de ellos, me miraron y empezaron a hacer bulla. Entonces no trabajan para Cristo, trabajan para su ministerio. Por eso se está cayendo el país. Y me dio una gran tristeza, no por mí, sino porque no evangelizan para Jesús, evangelizan para su grupo. Qué pena, un talento desperdiciado. Pero eso no pasa solamente con los hermanos separados de alguna denominación en Santana, pasa con nosotros también. Vamos a un retiro y no nos queremos. ¿Qué estamos haciendo en esto? La Eucaristía no está funcionando. Venimos a tomar la Eucaristía y no nos aguantamos. Los matrimonios se están haciendo pedazos dentro de nosotros. Hermanos varones que lloran por esa falta de cariño. Hermanas y hermanas que no se soportan. No puede ser. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Si de mí dependiera, yo no fuera a ningún retiro. Yo no hiciera más retiro. No vale la pena. ¿Para qué? Si no nos llevamos bien, ¿qué vamos a presentar al mundo? Y nosotros como católicos, y Cristo María en especial tiene una formación bastante buena, y tenemos como católicos la Santa Eucaristía, pero no se nos nota. La Eucaristía es unidad, es el momento cumbre de unidad, de amor generoso, caritativo. Sí, pero no se nos nota. Seguimos metiendo nuestra nariz, seguimos haciendo las cosas como yo quiero, o las hacen como yo quiero, o están los míos, o que no haya nadie. Y uno observa y dice, no es posible. 12 años, más de 12 años, 25 caravanas y varios retiros, etcétera, y no logramos unirnos. No se siente la unidad eucarística no se siente. Jalamos nada más para mi grupo, jalamos nada más para mi molino, trabajamos nada más para mi cacaste. No funciona. Ese es el esquema feo de este país. Por eso somos lo que somos. El periódico de ayer decía que los Estados Unidos de Norteamérica por cuarta vez ha decretado alerta roja en contra de este país y que les pide a sus conciudadanos que no vengan a este país, que se vayan. Ya se fueron 55 voluntarios de la paz, se fueron por la inseguridad. Aunque no son objetivo, dice el periódico, no son objetivo de guerra, pero aquí todos estamos disponibles para que, dice, o pueden estar en el lugar adecuado y a la hora inadecuada y morir. Lo mismo ha pasado con Canadá, Australia, Francia, Inglaterra. Están pidiendo que no vengan a este país. O como dice el periódico, es la capital mundial de los asesinatos. Y usted y yo estamos contribuyendo a eso. No es posible que sigamos con el mismo esquema. Todos debemos revisar nuestra Santa Presencia Eucarística, todos.
Todos debemos, yo sé que eso da gripe, pero tengo que decirlo, ¿verdad? Sí. Mire, es increíble cómo no trabajamos para Jesús. Trabajamos para mi parroquia, trabajamos para mi grupo. Ni picha, ni cacha, ni deja jugar. Cristo María tiene, por misericordia de Dios, una formación buenísima, un carisma precioso, que tenemos que llevar a todos los demás. Los demás no lo tienen, pero ellos prefieren estar en la sombra, prefieren estar en el anonimato, prefieren estar en la ignorancia, pero no permiten que se les enseñe. Esa es la gran mayoría de grupos. No compartimos la palabra de Dios, no compartimos el amor de Cristo Jesús. Pero el problema somos nosotros, que también nosotros estamos así. Mi grupito, solo mi grupito. Los demás hay que vean cómo salgan. Y al entrar en el tema de la Eucaristía número 10, vemos diferentes aspectos que nos deberían de llevar precisamente a romper con ese esquema de violencia. No hablamos de política, no nos interesa, nosotros somos cristomarianos. Pero acabo de ver en el periódico que hubo celebración de los 24 años de los acuerdos de paz, y Arena dijo, no, nosotros mejor nos vamos al monte, no queremos nada que ver. ¿Cómo se va a levantar este paísito? No estamos hablando de política, no nos importa si el frente está haciendo bien las cosas o no, no nos interesan esas cosas. Pero si no hay unidad, Satanás está de por medio. Está bailando en este país. Pero ¿quién evangeliza a los señores de Arena y a los señores del frente y a los señores de Ghana y a los del Chimbolo? ¿Quién los evangeliza? Ellos no tienen formación, pero nosotros sí. Desde aquí, desde la parroquia de la Asunción, en el corazón de El Salvador, para el mundo entero podemos liberar a todos los habitantes del planeta, si logramos la unidad. Tenemos que ver, porque se está cayendo, si la Eucaristía es el centro, la fuente de donde dimana toda nuestra espiritualidad, pues hay que votar la Eucaristía. Hay que hacer que la gente no la tome o la tome mal. Y nosotros tenemos que tomarla bien. Si es Cristo el que está ahí, cuerpo, sangre, alma, divinidad, eso tiene que pasarse a nosotros. Nosotros tenemos que ser Cristo vivos, amar como Jesús, sufrir como Jesús, perdonar como Jesús, morir como Jesús, darnos todo como Jesús, desprendernos de todo como Jesús mismo. Al que comemos en la Eucaristía es aquel Cristo desprendido de todo, de todo. Y nosotros tenemos que entrar en esa dinámica. Ya no podemos vivir aferrados a una persona o a un bien, a nada, ni a mi propia manera de pensar ni de sentir. El único que vale la pena es Él es Dios. Entonces tenemos que revisar todos los aspectos que le dan solidez a nuestra fe eucarística. Si la Eucaristía es el gran regalo de Dios, la presencia bendita del Tres Veces Santo, tenemos que aprender a tomarla bien. Primero, hay gente que dice que la Eucaristía se la inventó la Iglesia Católica. Revisemos la antigüedad. ¿De dónde viene ese gesto precioso de Jesús de quedarse con nosotros en la presencia eucarística? La primera cita, 1 Corintios 11:23, nos va a ayudar un poco en eso. A ver, ¿la leemos? Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Palabra de Dios. Yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor recibí la doctrina que está explicando San Pablo. Él no la ha visto. Pablo no vio a Jesús, él la recibió. ¿Cuándo se escribe? En la paginita ponemos 6 años 55, es el año cuando se escribe la carta a los Corintios. Es uno de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. Todavía los evangelios no habían sido escritos. Y Pablo dice, esto ya lo estaban practicando antes. A mí me lo han contado. Él está recibiendo una fórmula muy antigua. Pablo, que aparece unos 5 años después de la muerte de Jesús, más o menos, entre 3 y 5 años,
En ese momento él comienza a recibir este mensaje, esta fórmula eucarística. Y él dice, cuando lo escribe en el año 55, les está escribiendo a los griegos de Corinto, o aquel pueblo que era políglota, les está escribiendo, esto no lo vi yo, esto no es de ahora, esto viene de atrás. Me lo contaron los primeros cristianos. Entonces, el texto de San Pablo es uno de los más antiguos, teniendo en cuenta que si lo escribe en el año 55, pero viene de atrás, probablemente del año 35, 40 más o menos, no hay un dato exacto, cuando él recibió esta idea eucarística, que ya la practicaban. No es un invento de San Pablo, no es un invento de la Iglesia. Además de eso, ¿qué elementos atestiguan que Primera de Corintios 11, Pablo tiene mucha antigüedad en esto? Dice algo, si se fijan pongo ahí, la Primera de Corintios 11, 25, ¿quién lo tiene? De la misma manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de cenar, eso indica cómo se fue organizando la Eucaristía. Primero hacían la comida, lo vimos en el tema anterior. Primero hacían la comida normal y después llegaron a trasladar la cena. Al principio estaba enmarcada pan primero, comida normal y después cáliz. Ese era el esquema al principio. Después poco a poco se va trasladando comida primero y los elementos eucarísticos al final. Eso que se dio bien luego, ese cambio se dio bien luego, Pablo lo está relatando. Después de cenar, quiere decir, está en el principio de la formación asamblea eucarística. Ese elemento nos tiene que llevar, esto se dio después de cenar, todavía había comida normal, que después desaparece, pero en este momento cuando se lo transmiten a Pablo, todavía existía la buenísima costumbre de comer todos juntos y después hacían la asamblea eucarística. Estamos en el principio de la asamblea eucarística, pero hay otro elemento ahí, cuerpo de Cristo, el vocabulario de San Pablo. Cuando habla de cuerpo de Cristo, habla de la comunidad, menos en este versículo. Aquí está hablando del cuerpo físico de Jesús. Por lo tanto, esto no es invento de Pablo, porque cuando él habla de cuerpo de Cristo, habla de la vida comunitaria. Aquí está hablando del cuerpo físico porque él lo recibió así. Este no es elemento de Pablo, este es un elemento que Pablo recibió mucho más antes. Estos detalles indican la antigüedad de la frase que nos está lanzando San Pablo. Es mucho más antiguo de lo que él ha expresado. Eso viene de atrás, es un lenguaje no paulino. Pero veamos un poco, fíjense una cosa, detengámonos aquí. Los textos eucarísticos son 5. Mateo 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 17 y siguientes, San Juan capítulo 13, versículo 1 al 17, el capítulo 6 de San Juan, el pan de vida que no lo tiene nadie, ningún sinóptico, pero habla de la Eucaristía, y la Primera de Corintios 11, 23. Se agrupan por afinidades. Mateo y Marcos tienen bastantes cosas parecidas, ya los vamos a estudiar despacio. Lucas y la Primera de Corintios tienen elementos parecidos también. Y Juan es un elemento aparte. Tanto Juan 13 como Juan 6 son elementos aparte. Son 3 grupos, 3 corrientes eucarísticas. Cada una de ellas enriquece la Eucaristía que nosotros tomamos ahora. Debería enriquecer. Unamos todos los elementos que están ahí, que nuestra Eucaristía a partir de ahora sea la más rica que nunca hemos tomado, y enseñémosle a otros cómo es realmente la Eucaristía. Tenemos que estudiar todos los textos para sacar la riqueza. Cada evangelista, de acuerdo a la comunidad que iba dirigido ese evangelio, enriquecía. Hay unos elementos centrales. Primero,
No hay ningún dato acerca de una fórmula única de la Eucaristía. La fueron enriqueciendo de acuerdo a la comunidad que iba. Le hablaban en su idioma, explicaban y aplicaban algunos términos propios de la comunidad. Eso enriqueció la vida comunitaria eucarística. Ahora veamos un poco Marcos 14:22. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti. San Pablo escribe para comunidades helénicas de Siria, probablemente de Antioquía, y va a utilizar un lenguaje en esa línea. San Marcos no. San Marcos está escribiendo para comunidades judeocristianas que viven en Palestina, o si están en la diáspora, pero hablan idioma hebreo o arameo, y por eso San Marcos va a utilizar un montón de términos arameos en la Eucaristía. San Marcos utiliza, por ejemplo, comer la Pascua, 14:25. ¿De qué nos habla? 14:25. Ya no beberé del producto de la vid. ¿De qué está hablando? Cuando habla de comer la Pascua era un término hebreo, de decir comer la cena, tomar la cena, comer la Pascua, era un término hebreo, por lo tanto es un término muy antiguo. Comer la Pascua significa el Cordero Pascual, clarísimamente, según la fórmula hebrea. Acuérdense que los evangelios se fueron escribiendo en griego, pero ellos conservan estos semitismos del pueblo semita, conservan estos arameísmos del pueblo arameo, la forma de hablar los arameos, la conservan, y esto nos indica a qué comunidad se está dirigiendo. Claramente está hablando de la cena pascual. La Eucaristía viene unida, fue iniciada, fue realizada, unida a la cena pascual. Tiene una relación directa, no es un invento posterior. Pero dice algo más: por muchos. En el 14:24 les digo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Ese término no es griego. En los estudiosos dicen que en idioma griego no se escribe de esa manera. Esta forma de redactar, de decir por muchos, es fórmula hebrea, otra fórmula antigua. Estamos viendo entonces San Marcos es uno de los más antiguos por el vocabulario que utiliza, vocabulario que es bíblico, vocabulario que es pascual. Estamos en el inicio del cristianismo. Pero sigamos, dice verbos narrativos. La forma de narrar San Marcos se fija mucho en los gestos, en los actos de Jesús. San Pablo va a agregar otros detalles, interpreta, porque él está escribiendo más adelante. Marcos escribe en el año 65, sí, pero él es testigo de la catequesis de San Pedro. Pedro sí fue testigo directo, estuvo ahí, era uno de los comensales con Jesús. Y San Marcos le escucha hablar a San Pedro y traslada la escena en narración. Todos ellos estaban comiendo, allá al fondo se veía, está narrando. Siempre San Marcos, leamos despacio el Evangelio de Marcos, está narrando una historia, tal como la escuchó de San Pedro. En cambio Mateo, es más litúrgico. Hagan esto, está recitando fórmulas que se manejaban en las comunidades cristianas litúrgicas del principio. Entonces tenemos que aprender lo que está diciendo verbos narrativos. San Marcos habla de mucha narración, de cómo y en aquel tiempo todos se pusieron a beber y todos comieron del pan. Está narrando un hecho pasado, está narrando una historia sagrada. En cambio San Mateo está narrando un rito. Beban de ella todos, coman de ella todos. Era la ceremonia como se hacía en aquel momento. Uno tiene que fijarse. Quiere decir que Mateo entonces ya está hablando un poquito después de Marcos. Marcos está narrando lo que pasó. San Mateo está diciendo ya cómo se organizaba la asamblea eucarística,
Nos están narrando dos momentos entonces, uno el original y otro ya el desarrollo de la asamblea eucarística. Tenemos que aprender a leer esto. Ambos nos están enriqueciendo. Uno el original, sí, el otro es cómo ya se desarrollaba, cuáles eran las fórmulas que se decían. Pero sigamos. Lucas 22:14. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los discípulos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Lucas va a indicar otros elementos interesantísimos. Mire lo que dice: ponerse a la mesa. Eso no lo habían dicho los otros. San Lucas investigó muy bien y algo que le llama la atención de esto es que Jesús se pone a la mesa, que Él es el centro, que Él está dirigiendo la orquesta. Miren lo que dice, ponerse a la mesa. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa. Un detalle interesantísimo. Él está tomando la iniciativa. Pero sigamos. Dice, con cuánto he deseado comer esto antes de padecer. La comunidad de Lucas nos indica claramente que esa ceremonia eucarística fue antes de ir al Calvario, antes de Getsemaní. No fue después, no es un invento posterior. No, cuánto he deseado antes de padecer. Claramente hay un hecho histórico precioso. Antes de Getsemaní, Jesús establece la Santa Eucaristía. Porque hay corrientes que dicen que eso fue poco a poco, se fue desarrollando. No, aquí dice bien claro. Pero sigamos. Hay una doble mención del reino de Dios, que no lo mencionan los otros, y que es característico de Jesús. En estos días se habla mucho del reino. El reino de Dios, y lo dice bien claro, tanto en el versículo 22:16, veamos cómo lo dice. 22:16, ¿quién lo tiene? Porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que no va a comer? El Cordero Pascual. No está hablando de la Eucaristía, todavía no viene la Eucaristía. Aquí San Lucas es el único que nos relata una cena pascual normal. Y después de la cena pascual instituyó la Santa Eucaristía. Por eso primero había comida y después había Eucaristía. La Iglesia primera lo entendió muy bien, nosotros lo hemos perdido. Nuestra asamblea eucarística no es la que está aquí en la Biblia. Primero había la comida normal, donde todos comían y todos se alegraban y nadie pasaba hambre, dice el libro de los Hechos. Pero dice, esto en la última vez, quiere decir que sí comió el Cordero Pascual, sí lo comió. Dice, ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios allá en el cielo. Quiere decir que sí lo comió, estuvo compartiendo con ellos, compartía con los suyos. Pero también dice, otra vez el reino. Aquí creo que hay un errorcito en el 6, es 22:18. No es 12, ahí hay un errorcillo. Es 22:18. La que sigue, la número 6. Está un poquito abajo. 22:18. Corrijan por ahí, hay un horrorcito por ahí. Leemos 22:18, la leemos directamente entonces aquí. A ver, allá está Marinita. Porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de uva hasta que llegue al reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti. Esa escena es la comida Pascua normal. Ya no beberé ni comeré, y dice la misma fórmula, del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Está clarísimo. Menciona 2 veces el reino. Pero además de eso, hay un detalle interesante. La copa en medio de la comida. Esto no era costumbre normal. La ceremonia era al principio la copa, al final la copa, el pan se bendecía, el cáliz se bendecía, pero no había en medio. Aquí hay un detalle, está partiendo la ceremonia, porque está finalizando una y dando inicio a la otra, a la asamblea propiamente eucarística. El texto es bien claro, va a tomar una copa en medio o al final de la comida para iniciar otra comida, que es propiamente la eucarística. Era para romper aquel esquema, indicar
viene algo diferente. Todos aquellos se quedaron viendo, ¿y esa copa? Eso no estaba en la ceremonia. Y tienen que escuchar y Jesús va a tener que explicar por qué está haciendo eso. No es una comida común y corriente, pero tiene que ver con la comida común y corriente. Sigamos viendo un poquito. Veamos ahora Mateo. ¿De qué nos habla Mateo? Marcos, 14:23. Muy bien, están despiertos, bichos. Ya los vi. Marcos 14:23. Tomó luego una copa y, dando las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Aquí entramos en otra idea. ¿Qué podemos sacar como conclusión de lo que habíamos estudiado? Dice, cada uno de los autores, Pablo, Marcos y Lucas, es el más antiguo en su propia comunidad. Esa es la gran conclusión que se saca. Marcos está indicando cosas antiguas en su comunidad y es correcto. Lucas también en la suya y Pablo en la suya. ¿Quién es el más antiguo? Los tres, cada uno en su propia comunidad, de acuerdo al momento que llegó. Pero ahora entramos un poco en Mateo y en Marcos. ¿Cuáles son las similitudes? Dice ahí, coincidencia en gestos y acciones en los dos autores. Como que si uno le hubiera copiado al otro, o como que si los dos hubieran leído de un mismo texto inicial. Tomar, está repetido en los dos, bendecir, dar el pan, dar acción de gracias, dar el cáliz. Pero también tiene diferencias. Quiere decir que no escribieron de un mismo texto. Quiere decir que habían cosas comunes, pero de pronto hay elementos propios que cada uno observó. Por ejemplo, diferencia en las palabras. 14:23, ¿qué nos dice de San Marcos? Tomó luego, Marcos 14:23, dice, tomó luego una copa y dada la gracia se la dio y bebieron, fíjese la palabra, y bebieron de ella todos. Veamos la diferencia con Mateo, ahora Mateo 26:27. ¿Quién lo tiene? Mateo 26:27. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo, beban de ella todos. Palabra del Señor. Gloria y oración. ¿Cuál es la diferencia entre Marcos, que leímos primero, y Mateo, que acabamos de leer? ¿Cuál es la diferencia? En la primera dice, y bebieron de ella todos. Está narrando algo que le contaron. Y Pedro le habrá contado a San Marcos, pues fíjate que todos bebieron. Y bebieron de ella todos. Él no estuvo ahí. Él está narrando lo que San Pedro le estará contando. Pero en cambio hay una fórmula. Beban de ella todos. Si fue Mateo el apóstol que estuvo ahí, en lo que está relatando no es lo que vio en la fórmula litúrgica que ya existía. Y hay una cosa más en esta frase. Tomen, beban de ella todos. ¿Qué significa eso? Beban de ella todos. Da la impresión, según los estudios, que Jesús no tomó de la última copa, la del cáliz. Da la impresión de que Él sí tomó de la copa del Cordero Pascual, esa sí la tomó. Pero cuando llega a la institución de la Eucaristía, Él no tomó. Él ordena que se tome. ¿Por qué? Porque Jesús es el que da y se da al mismo tiempo. Precioso. Ahí se está dando. Ya en el Cordero Pascual todos comieron, incluyendo a Jesús. Pero aquí en la institución de la Eucaristía, Él ordena que se tomen ellos. ¿Por qué? Les está ordenando que lo tomen a Él. Él es el que da y el que se da al mismo tiempo en la presencia eucarística. Por lo tanto, esto debería de llenarnos de algo muy precioso. Es Jesús el que tomo. No es una tostadita, una galletita de pan. Es Cristo el que viene a mí. Y todos los textos, por ejemplo, de Catalina Emmerich que hemos estudiado, dice que cuando Jesús hace la oración, dice que se volvió transparente, se volvió muy tierno, dice. La Eucaristía debería ser el lugar de ternura por especial. Se volvió tan tierno, dice Jesús, en ese momento cuando está en la Santa Presencia Eucarística. Y a cada uno que le iba dando la Eucaristía,
Cada uno se iba llenando, las palabras que salían de la boca de Jesús eran como fuego, dice, fuego luminoso, una luz, y penetraban en el cuerpo de aquellos y los cuerpos se volvían translúcidos. Eso debería pasar aquí también y no pasó, ni conmigo ni con usted tampoco, porque no tenemos idea de lo que realmente debería suceder. Luz saliendo de la presencia eucarística, cuerpo translúcido recibiendo esa presencia eucarística. Coman de ella todos, beban de ella todos, y todos están recibiendo una luz que sale de la boca de Jesús y penetra y nos vuelve limpios, transparentes. Todos debimos haber visto ese fenómeno, ese milagro, y no sucede. Nos estamos quedando con algo muy elemental. Pero sigamos. Marcos 14, 24. Marcos 14, 24. Y les dijo: esto es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por muchos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Lo explico en la paginita. En Mateo, antes de hablar, antes de beber, lo explica. En Marcos se explica mientras están bebiendo. Son dos momentos diferentes. ¿Qué dice Marcos 14, 24? En Marcos Jesús pronuncia mientras están bebiendo. 14, 24 dice: y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Ellos bebieron todos y les explicó. En Marcos pronuncia mientras están bebiendo. Bebieron de ella todos y Jesús les está explicando: lo que están tomando en este momento es mi sangre. En Mateo es otra fórmula. Veamos la de Mateo. Mateo 26, 28. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Palabra del Señor. Gloria a la persona de Jesús. Tomó luego una copa, dada la gracia se la dio, diciendo: beban de ella todos, el 27. Y el 28, cuando ya han bebido, Él explica: porque esta es mi sangre, lo que están haciendo. Entonces claramente en Mateo, antes de beber, está explicando. En Marcos, mientras lo están haciendo. Es interesante la diferencia. ¿Por qué? La aclaración es necesaria. Unos necesitan saber con anticipación y otros simplemente necesitan, mientras se produce la escena, saborear el cuerpo de Jesús. Hay dos momentos. Tanto antes como durante tú tienes que saber lo que estás comiendo. No puedes separarte. Antes te has preparado, síguete preparando. Antes empezaste a unirte, sigue unido a Jesús. Interesante. Sigamos. Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Mientras comía, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a la persona de Jesús. Hay una palabra que pongo ahí en la paginita. En Mateo indica la sangre derramada. En el 28, que es derramada por muchos para perdón. Ese es un detalle muy importante. Derramada por muchos. Lo explico un poquito aquí al final. Cuando Jesús inicia su encarnación, viene a salvar a su pueblo. Al final está dispuesto a salvarlos a todos. Es derramada por muchos. La conciencia eucarística que tiene Jesús en el momento final es: estoy dispuesto a salvarlos a todos si se dejan. Es derramada. Claramente hay una palabra que es de derramamiento, de muerte violenta. Es derramada. Mateo 26, ¿de qué nos habla? Dice el texto: tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos. ¿Por qué menciona eso? Marcos omite lo de Mateo omite lo de la salvación, pero dice discípulos. Para el autor sagrado todavía no son apóstoles, apenas son discípulos. Están en la etapa inicial y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque una persona puede estar tomando la Santa Eucaristía y no ser apóstol, simplemente un discípulo, un calientabanca,
un mirón de parroquia, un aficionado al cristianismo, alguien que no se convence. Y es peligroso que tome la presencia como discípulo. La tienes que tomar como apóstol, porque el apóstol es un comprometido. Y Mateo está viendo que la Eucaristía se le da a un montón de gente que no se compromete, son discípulos. De discípulo tiene que pasar a apóstol. Sigamos. Mateo 26, 29. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Lo pongo ahí, Marcos omite eso, es una actitud eclesial. Igual que en la anterior, Marcos lo omite y es una actitud de salvación. No es que Marcos no conociera este detalle, simplemente lo que indica el texto de Mateo es que ya hay organizado una asamblea. Ya no son solamente los 12 apóstoles, hay un montón de gente que es discípula y está tomando la Eucaristía. Y el texto dice bien claro: y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vida hasta el día aquel en que lo beba con ustedes. Es un detalle precioso. Está formando la iglesia. En la iglesia de Dios, Él está con nosotros y nosotros con Él. En el reino de los cielos tomamos la vid, tomamos el cordero, que es el mismo Jesús. Dice, esto ya no lo voy a hacer aquí, pero le voy a estar esperando más adelante y voy a trabajar para que ustedes lleguen un día al reino y allá nos encontremos de nuevo. Es una actitud de mucha iglesia. No es solamente Jesús que instituyó la Santa Eucaristía, qué bonito, lo hizo, se quedó ahí, y los demás se quedan aquí hacen. No, yo voy a trabajar por ustedes. Yo voy a luchar por levantar el Salvador. Yo voy a luchar por levantar Cristo María. Yo voy a luchar por levantar mi matrimonio, mi familia, mi vida. Porque hay un Dios que me está esperando. Está en sala de espera, aguardando que yo lo alcance, que yo me encuentre con Él, que yo permita que Él venga a mí. Entonces el texto es muy de iglesia, no es una cosa personal. No puede haber un cristiano aislado. Tienes que sentirte hermano de todos, porque todos vamos al mismo Cristo y Él nos está esperando. Y el gran deseo, el sueño es que todos lleguemos con Él. Del Frente de Arena, del Chimbolo, de Ghana, del Real Madrid, del Barcelona, de arriba, de abajo, los blancos, los negros, los ricos, los pobres, todos con Jesús. Nos ha creado a todos y Él está dando la Eucaristía para todos. Y qué pena, ¿cuántos tomamos la Eucaristía y no nos sentimos hermanos del que está a la paz, del que viene atrás o del que va adelante? En algunas parroquias lo hemos comentado, no voy a decir nombres para no dañar. Hay parroquias donde la mitad pertenece a una pandilla y la otra mitad a la otra pandilla. Y cuidado que cruzan la línea, cuidado que cruzan la línea. Pero esa es la realidad, no solamente en alguna parroquia, es en todo El Salvador. Usted se mete en un barrio equivocado, no sale de ahí. Usted se mete en un partido equivocado, no sale de ahí. Es increíble. Y la gran clave de unidad tendría que ser la Eucaristía. Si nosotros los 70 que estamos aquí o más viviéramos de verdad la presencia eucarística, salvamos este país, levantamos este país. ¿Y cómo hacer para convencernos que ya no haya divisiones entre nosotros? Porque Él nos está esperando a todos. El sueño, el deseo de Él es estar con todos nosotros, sin excepción. Le decía Santa Faustina de la Divina Misericordia: hija, en cada Eucaristía mira cuántos regalos traigo, y sabes que no les doy nada, porque ellos lo quieren solamente para ellos. En cambio a ti, hija, toma todo lo que quieras, porque sé que tú no los quieres para ti. ¿Cómo nos vamos vacíos en cada Eucaristía? La gente cree que vino, ya la hizo, no la has hecho, que se llama concluimiento, se llama eso. Deberíamos salir cargados de regalos, llenos de un corazón nuevo, un espíritu generoso, perdonador, tierno, dulce, amorosos. Pero tenemos alguna cualidad y tenemos un chorro de defectos. Hay gente que diga amable, pero ay, no le digan sus defectos porque era terrible. ¿Y dónde pasó? ¿Y los camanances qué se hicieron? Se hicieron unos grandes agujeros, ¿verdad? El camanance, ¿qué pasó? Mire, a todos nos está esperando el Señor. Sigamos. San Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Cuál es la idea? Es una idea de orden, nada más. En primer lugar, viene a salvar a su pueblo de Israel. Eso es bueno, es correcto, porque es cuestión de orden. De entrada, Él no puede ir a todos los lugares donde se necesite. No puedes ir. Tienes que aprender a ir paso a paso. Primero, alguna camiseta se estaba observando esta mañana, dicen todavía, por la conversión de todo El Salvador. Las primeras decían siervo de Cristo, pobre y crucificado. Las primeras decían por la conversión de los 6 millones de habitantes de El Salvador. Las primeras. Las que vienen van a decir por la conversión del mundo entero. Porque tenemos que ir avanzando. Aquí está el principio. Él salvará a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? El pueblo de Israel. Pero miren lo que dice al final, Mateo 26, 28, que ya lo leímos un poco. ¿Qué dice? Mateo 26, 28, ¿quién le toca? Lo leemos de por aquí. Porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. No dice por mi pueblo. Usted no pertenece a ningún partido político. Usted no pertenece a ningún equipo. Es bien difícil hablar de eso. Estoy en una mesa, en una comunidad. Y a una hermana se le ocurrió decir, ay, mire, ese se parece a Messi. Ay, qué feo el nombre que acaba de pronunciar usted. Ya se van a pelear en la mesa. Ay, cálmese, verás. Qué terrible, verás. Mire, por un nombre ya se iban a dar. Y estábamos hablando de la Biblia, fíjense. ¿Con qué facilidad? Mire, por muchos. Vino por, ya no vino por un partido, no vino por de la 25 para arriba vive el verdadero pueblo salvadoreño, y de la 25 para abajo viven los piricuacos. Eso lo inventó alguien que nunca conoció Biblia. Él vino por todos, Él vino por todos. Y lo mismo tenemos que amar a los de aquí, los del norte, los del sur, a todos. Y el día que nos logremos amar todos, la hicimos, valió la pena haber venido a este planeta. El día que nos amemos a todos, aunque no digamos nada, ni hagamos nada, que nos amemos todos, que nos aceptemos todos, así como somos, valió la pena estar aquí. Lo demás, que cara bonita, cuerpo bonito, ay, de volado se le cae a los 30 años, mire, te cambian, cuando tienes 30 te cambian por una de a 15, no hay problema. Y yo veo eso en mi casita, sí, llegó una señora de 32 años muy simpática, con una niña de meses llorando y me dijo, me acaban de cambiar por una de a 15, me dijo, llorando. Pero eso pasa todos los días. ¿Y usted cuántos años tiene? Ya la van a cambiar, vaya bien, haga división entre 2. Las de a 40 las cambian por de a 20 y todavía dan un galón de gasolina de ribete, ¿verdad? Pero eso es real, ese es el paisito en que vivimos. Aquí solamente es el carapacho lo que vale, la apariencia no. Él vino por todos, por todos. La palabra muchos hay que entenderlo por todo el que quiera. El que no quiera, ni modo, la fuerza tampoco. Entonces estamos viendo cómo la presencia eucarística, Jesús, que es el que está en la presencia eucarística, ha venido por todos. Alguien me decía, y tenemos que orar por el Chapo Guzmán. Sí, si es un hijo de Dios, que se arrepienta, que se convierta. Y de verdad, hermano, sí, de verdad, hermana. ¿Y por quién, pues? Un cristiano auténtico no hace burla de nadie. Un chiste de Paco Flores, un chiste de Tony Saca, un chiste de... No, momento, usted es cristiano de verdad, no hace chistes de nadie. Momento, usted es un cristiano de verdad, no hace chistes de nadie. Ni del Chapo Guzmán, ni de nadie. Se respeta a todas las criaturas, en el nombre de Jesús. Porque Él vino a morir, incluyendo por los drogadictos, los narcotraficantes y todo lo demás. Y el que va a juzgar se llama Él. Nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. A nosotros nos gusta rogar por todos. ¿Eres eucarístico o no eres eucarístico? Sigamos. Lucas y Marcos. Lucas 22:8. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y prepárennos la Pascua para que la comamos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Algo precioso ya lo habíamos notado un poco en San Lucas. San Lucas tiene un concepto elevadísimo de Jesús. Lo menciona siempre tomando la iniciativa. Y es verdad. Jesús es el que toma. Tú fuiste creado por iniciativa de Dios. Tú has venido al mundo por iniciativa de Dios. Tú estás en Cristo María por iniciativa de Dios. Él te trajo, Él te ha creado, Él te está esperando. Si no fuera por Él, tú y yo no estaríamos aquí. A saber dónde estaríamos. Él ha tomado la iniciativa para que todos los que estamos aquí, todos estén aquí.
Y como dice el mensaje de Navidad, algunos se quieren ir. Yo no le doy permiso a nadie. Y el que se quiera ir, conmigo se las arregla. Problema de cada quien. ¿Cuántos hermanas no se vaya? Quédese en la asamblea. No, está bien, hermano, está bien. Ahí se las arregla con Jesús, ahí se las arregla con el Señor. Tenemos que tener conciencia. Es que Dios está en todas partes, sí, pero no te llama a todas partes. Santa Faustina de la Divina Misericordia la llama Varsovia. La pobre no conocía ni Varsovia. Se va a 10 conventos, la rechazaron porque solo tenía 3er grado, no era tan bonita como ustedes, tan aplicada, tan bien vestida, vestía como sirvienta, no hablaba tan fino como ustedes, entonces la rechazaron en 10 conventos. En el último la aceptan y no le gustó, porque según su concepto ella quería más oración. Entonces pensó, 3 semanas después, yo me salgo, dijo, mañana hablo con la directora y me voy. Y esa noche ve en la sábana el rostro de Jesús ensangrentado, chorreando sangre. Y ella se asusta y dice, Señor, ¿quién te ha hecho eso? Tú me lo haces cuando te vas del lugar donde yo te he llamado. Te tengo grandes bendiciones. Se quedó en la gran santa de Polonia. No, usted anda aquí, allá, mariposeando. Eso se llama adulterio espiritual. Pregúntele a la que está a la par, ¿y tú eres adúltera espiritual? Pregúntele. Anda coqueteando con uno, coquetea con el otro, coquetea con una parroquia, coquetea con otra parroquia. Andan coqueteando con todas las parroquias que pueden. Así te dijo Dios. Esa es la forma de trabajar de Dios. No. Mire, Él toma la iniciativa y Él decide un lugar. En todas partes está Dios. Sí, pero Dios no te quiere en todas partes. No puede, solamente lo puede hacer. Él es Dios. A nosotros hasta mucho con tenernos en un lugarcito. A puras penas hacemos las cosas. Si nosotros caminamos para adelante porque la bisagra es para adelante, no podemos ir para atrás. Por eso caminamos para adelante, porque la bisagra es para adelante. No porque si no, mire, agarráramos para todos lados. Si a puras penas caminamos. Es la misericordia de Dios. Qué lindo San Lucas que se fijó en ese detalle. Jesús da la orden. Envió a Pedro y a Juan, y los otros evangelistas son los discípulos. Maestro, ¿dónde quieres que te preparemos? Los discípulos tomaron. Lucas dice, no, es Él el que toma la iniciativa. Qué lindo detalle. Sigamos. Lucas 22:14. Lucas 22:14. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Es Él quien preside, es Él quien ocupa el centro de la celebración eucarística. Es Él, es el único que sabe todo. Es Dios y tú y yo no sabemos nada. A puras penas existimos. Él es Dios, Él lo sabe todo. A mí me da pena, inclusive con el Señor Jesús. Le digo, Señor, qué ignorante soy. ¿Cuántos errores he cometido por mi ignorancia? En mi gran soberbia yo creía que ya sabía algo. Y soy un gran ignorante y a medida que pasan los años me doy cuenta más de mi ignorancia y me da vergüenza. Me da pena decirle a mamita María, eres mi mamita si yo soy tan mal hijo. Me da pena decirle al papito, eres mi papito si yo soy tan mal portado. Me da pena. A medida que pasan los años me siento peor en esa escena. Me voy dando cuenta que Él es tan grande, increíblemente grande. Estábamos platicando estos días con una de las comunidades. Les digo, ¿saben cuántas estrellas hay en el universo? 50, me dice alguien. No, le digo, en el año 2000 se hizo un estudio, un atlas del universo, con los radiotelescopios más potentes del mundo, y se llegó a contar 24 trillones de estrellas, hasta donde el radiotelescopio más potente alcanzaba. De ahí para allá ya no se alcanza a ver. Y cada estrella, 24 trillones de estrellas, y cada estrella es más grande que el Sol. Imagínense esas masas gigantescas. La Tierra es 1.300.000 veces más pequeño que el Sol, y el Sol es un enano en el universo. El Sol en el universo es un puntito, y ese puntito es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Usted y yo ya ni nos vemos, y tan queridos que somos. Aquí viene el mero, este niño, ya con que la Tierra, el Sol es un puntito, la Tierra ni se ve. Y la estrella Alfa de Hércules mide 8.000 billones de veces más grande que el Sol. Usted no tiene ni idea, ni yo tampoco, qué cantidad. Y giran a una velocidad enorme, y no chocan, fíjense, y nosotros chocando aquí adentro, miren. Giran a una velocidad enorme. ¿Quién les puso esas leyes? Dios. ¿Y quién fue? Giran a una velocidad alrededor del Sol, la Vía Láctea, y la Vía Láctea alrededor de otras galaxias. Es una cantidad enorme de astros. ¿Quién puso todo eso ahí? Él, Jesús, Él.
Todo fue creado por Él y para Él, dice el texto. Y ellos no chocan, fíjense, porque si chocan producirían un desastre enorme. Y usted a cada rato chocamos ahí, hermano, nos hacemos a un lado para no chocar, ¿verdad? Es que aquí viene, ¿verdad? Parecemos toreros, ¿verdad? Toreando, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Los astros no hacen esas cosas. Solo usted y yo lo hacemos. Mire, Él ha tomado la iniciativa de crearnos y somos una maravilla, semejantes a Él. Lo único de la creación que se parece a Él somos nosotros. Nos falta aprender a ser mansos y humildes como Él. Por lo demás, espiritualmente nos parecemos a Él. Él ha tomado la iniciativa. Sigamos. Lucas 22:19. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra del Señor. Gloria y honor a Dios. Hay dos elementos interesantes. Primero, en el versículo anterior, sustituye discípulos por apóstoles, porque como Él está conociendo la iglesia más adelante, pero tiene idea clara de que en primer lugar fue para los apóstoles aquellos. Interesante. Pero ahora nos dice algo más. Recuerden, háganlo en memoria mía. ¿Por qué? Porque Él está recordando que las primeras comunidades estaban viendo a Jesús y recordaban a Jesús, lo habían visto, eran testigos directos. Las comunidades de San Lucas ya no son testigos directos. Entonces la orden es: recuerden, háganlo en memoria de Él. Ustedes no lo vieron, pero háganlo en memoria de Él. La Eucaristía que nosotros tenemos. Nosotros no hemos visto a Jesús allá con los 12, no estuvimos allí en el cenáculo. Ese texto es para nosotros. Hay una orden clarísima: en recuerdo mío. Jesús sabe, eso se les olvidó, se les fue a los primeros escritores. Como estaban ahí, y recuerdo para qué si lo estamos viendo. Pero cuando viene Lucas, agarra esa cita que es preciosa. Él dijo: en recuerdo mío, porque Jesús sabía que esto iba a durar por los siglos de los siglos. Y hay que hacerlo en memoria de Él. Hay que hacerlo viéndolo a Él, sintiéndolo a Él, palpándolo a Él, comiéndolo a Él, teniéndolo a Él, siendo Él. Háganlo en memoria mía. El gran momento es sentirte Cristo cuando has tomado la Santa Eucaristía. Es Cristo, ¿y quién va ahí? Pues es Cristo el que va ahí. Y tú te tienes que sentir Jesucristo el Señor, porque Él es el que va adentro. Y no nos sentimos así. Y ese es el gran problema que tenemos. Si lográramos encarnar a ese gran Dios, salvaríamos este país. Que están esperando que venga dinero de Obama, de Maduro. ¿De dónde? Y aunque vinieran todos los millones que quieran, este país no se salva con eso. Según los análisis, en 4 años el país se termina de caer. La gente extranjera está sacando su dinero de los bancos de El Salvador, porque piensan, creen, han analizado que este país no se levanta. Sí se levanta con la Santa Eucaristía, con usted y yo trabajando bien, uniéndonos de verdad, parándose ahí, los 60, 70 que vengan, todos a dar cita bíblica, vivida. Levantamos este paísito. Levantamos este país. ¿Cuántos exámenes hacen? Unos llegan a la mitad, otros solo ponen el nombre. Le pongo solo el nombre. No hay problema. Le pongo solo el nombre, hermano. Te está burlando de Jesús. Te está burlando de Dios. Vamos terminando. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derramará por ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a Dios. Aquí pongo en la paginita, Lucas sitúa los dos gestos rituales al final. No fue el momento exacto de cómo se originó la Eucaristía. La Eucaristía va cambiando. Cuando llega y es puesta al final, ya ha avanzado un poquito. Entonces lo que está narrando, si se fijan, primero narra la escena del Cordero Pascual normal y después pone la Eucaristía. Está narrando una escena inmediatamente posterior. Ya cómo iba caminando la iglesia. Pablo pone la escena intercalada entre el pan y el vino. ¿Se acuerdan en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Dice que primero dio una gran plática, se cayó un tico, toman la Eucaristía y siguió platicando Pablo.
Hasta la madrugada, dice. Hay una gran plática bíblica. Hay una cena eucarística, hay otra gran plática bíblica. No había un esquema. Poco a poco eso se va definiendo. Una gran plática, Pablo, se duerme la gente, se le cae, se murió uno, toma la Eucaristía, lo resucita y siguió platicando Pablo. Claro, Pablo sabe una cosa, la necesidad de formación es grandísima en aquel tiempo y ahora también, ahora muchísimo más. Nuestras pláticas deben ser muy intensas, debemos prepararnos muy bien para dar razón, respuesta de nuestra fe, pero hagámoslo con dulzura, dice San Pedro. Tenemos que saber mucho. ¿Por qué? Porque es necesario. La gente está cuestionando a Dios ahora y sobre todo la presencia eucarística. Entonces el texto nos lleva en ese lado. Lucas pone en mi sangre, es una palabra aramea. Está usando arameísmos. Pone palabras también, porque él estudió, dice, investigué diligentemente, dice Lucas. Por lo tanto, estos términos arameos, él los retiene. En mi sangre, derramada, que se derrama por ustedes. Pablo no la tiene, fíjense. Se supone que Lucas es discípulo de Pablo. Así lo dice el texto, el libro de los Hechos. Mi querido amigo Lucas, médico, es un amigo, es un seguidor de Pablo. Pero sin embargo, habla de un hecho que Pablo no habla. Fíjense una cosa. Hay una diferencia, cada uno tiene características importantes. Aunque Lucas es seguidor de Pablo, él investigó y pone cosas que se le habían ido por alguna razón o que no las puso simplemente Pablo. La cuestión de derramamiento. Al principio no se hablaba mucho de la cruz de Jesucristo. Daba pena, daba dolor, daba tristeza hablar. Entonces Pablo evita un poquito. Por lo menos en la última cena, él va a decir, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, 1 Corintios 1:18, 1:23, 1:25, Filipenses 3:17, 18, va a decir, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos. Pero en este momento de la Eucaristía, evita mucho eso, lo pone como de soslayo, en la noche en que fue derramado, eso es todo lo que dice de la pasión de Jesús. Todavía le cuesta un poquito a Pablo, la fórmula no estaba muy completa. Entonces tenemos que recurrir a los otros para que nos indiquen claramente. Ahora terminemos con Marcos y Pablo. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese era 1 Corintios 11:27. Para los que ya en Suecia están anotando las citas bíblicas, nos escuchan en Suecia, en Estados Unidos. Qué lindo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Qué buena la tecnología. Hay gente que dice, mire, ¿por qué no han subido la prédica de la semana? Me hablan o le hablan a algunos de los hermanos. ¿Y cuándo van a pasarla? Qué lindo, están pendientes, qué lindo. Hay hermanos que están creciendo a distancia con el Señor a través de estas expresiones. Dice el texto, quien coma el pan o beba del cáliz del Señor, en el principio no se le decía así. Voy a explicar un poquito. Marcos menciona actores concretos, eran sus compañeros o gente conocida, y no los menciona por su nombre, ni tan siquiera Jesús. Él, en la noche en que fue entregado, le dio pan y le dijo, coman de ello. No menciona quién. Claro que hay una gente concreta, pero no dice quiénes eran, ni discípulos ni apóstoles. Son gente conocida. Y no menciona a Jesús porque él está hablando del Señor, pero no lo menciona. La palabra Señor se comienza a utilizar cuando ya Jesús está resucitado. Claramente Pablo lo conoció resucitado. Está hablando de la iglesia del resucitado, la iglesia que ya va caminando. Cuando Jesús se instituye, no le dijeron Señor, no eres el término. Es más, Marcos, que supuestamente es de los más originales, de los más antiguos, ni tan siquiera menciona el nombre de Jesús. Él, cuando fue, le dijo, toman y comen a ellos, ni tan siquiera los menciona, porque los conoce. En cambio, Pablo sí menciona al Señor. A Marcos le interesan los gestos y los actos de Jesús. A Pablo le interesan las palabras y la interpretación de esas palabras. Y el que le interesa es Jesucristo. Los demás no lo conoció. Por eso no lo menciona. Pablo no lo menciona. Dice el texto,
Por tanto, quien coma el pan o beba del cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre. ¿Quiénes? No lo menciona, pero claramente está hablando de los discípulos o apóstoles. Pero él no lo menciona, porque él no lo conoció. Pero a él sí lo menciona con el nombre Señor, que significa Dios. Claramente estamos hablando de una época posterior. Claramente entonces nos ayudan unos a encontrar el origen de la Eucaristía y otros el desarrollo de la Eucaristía. Fíjese una cosa, Pablo no dice nada de discípulos. Marcos se refiere a un banquete pascual, donde los que están ahí se están iniciando para la vida apostólica. Ese es Marcos. En cambio, Pablo no menciona la Pascua y la pasión solamente que es derramada. Eso es todo lo que menciona. ¿Por qué? Porque Marcos está hablando para un hecho concreto de unos personajes que están vivos, están presentes, que se están preparando para caminar. En cambio, a Pablo le interesa la Eucaristía para resolver los problemas que se están dando en ese momento. Son dos maneras de ver la Eucaristía y las dos son válidas. Tenemos que prepararnos para salir a las calles y dar la vida en el nombre de Jesús, pero también tenemos que eucarísticamente resolver los problemas que se dan entre nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Cuando yo he estudiado esto, le he dado vueltas y vueltas, no tienen idea. Señor, ayúdame a entender esta cuestión. ¿Cuál es el mensaje central? La riqueza de los escritores sagrados, cómo cada uno le va poniendo elementos y nos va narrando en diferentes etapas cómo se fue produciendo, desarrollándose la Santa Eucaristía, que al principio no se llamaba Eucaristía, se llamaba la Cena del Señor. Cuando vienen los cambios, con eso termino. Salud. Tome más Eucaristía, no le va a dar gripe. Muy bien. Cuando le llamaban Cena del Señor porque fue una cena, pero como hubo mucho desorden en las comidas, decidieron suspender la comida antes de la cena, ya no era cena. Empezaron a llamarle Eucaristía y la trasladaron a la mañana. Y ahí comienza la que acabamos de recibir nosotros ahora, una Eucaristía temprana. Entonces, qué linda Santa Teresa de Calcuta. Ella nunca salía a la calle si antes no resolvía sus problemas del día en adoración eucarística. Qué lindo, lo entendió muy bien. Lo entendió muy bien. Es trasladada la cena al desayuno. Ya no se le llama cena, ya no se podía llamar cena, era el desayuno. Le llaman Eucaristía. Pero sabe una cosa, Dios fue entendiendo, fue explicando para que entendiera el pueblo que hay que iniciar el día con la santa presencia eucarística. Y Teresa lo entendió muy bien, y ella no salía a la calle, la bulldozer de Dios, la todoterreno de Dios, no salía a la calle sin antes tomar toda la energía de Cristo para iluminar el mundo. ¿Y usted? ¿Cuándo va a iniciar? El desarrollo es precioso, nos tiene que servir para iniciar nuestra vida cristiana, pero también para lanzarnos a resolver los problemas del día a día. Si nosotros fuéramos mejores Eucaristía, si fuéramos 100% eucarísticos, los problemas los podríamos resolver con sencillez, porque Jesús lo haría en nosotros. Estamos para de hablar y hablar, y a veces cuando nos reunimos para algún grupo por ahí decimos un montón de cosas. Falta la presencia eucarística, falta el Cristo vivo en medio, y nos ponemos a opinar nosotros. La Eucaristía, lo hemos dicho varias veces, dura 15 minutos según la materia se deshace, según el catecismo de la Iglesia. Debería de durar las 24 horas. Entonces, al durar las 24 horas, cualquier problema que tengamos en esas 24 horas, lo resuelve Jesucristo en nosotros. Amén. Hay una cita ahí al final. Cristo Marianos, amemos la Santa Eucaristía. Cristo Marianos. Amemos. Cristo Marianos. Cristo Marianos. Pidámosle al Señor que nos ayude. Amarla con locura. Que ese Cristo tan tierno que instituyó la Santa Eucaristía en medio de una gran ternura, de un gran amor, se refleje en cada uno de nosotros. Bendito Dios, la gloria sea para ti. Bendito sea, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Te pedimos que toques a cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta bendita mañana. Bendito Dios. Qué lindo es reflexionar tu palabra, Señor Dios. Te damos gracias. Te bendecimos en esta hora, mi Señor Dios. Qué lindo es estar contigo, tratando de conocerte más. Qué precioso es conocerte, mi Señor, y qué pena nos da al darnos cuenta de nuestra ignorancia, mi Señor Dios. Bendito seas, alabado seas, Señor Dios.
Gloria a ti. Padre, nosotros queremos vivir la presencia eucarística, donde está el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesús. Pero nos cuesta mucho. Señor, vamos a un evento, retiro del 7, y no estamos bien preparados. Y queremos prepararnos precisamente con la palabra y la presencia viva eucarística. Pero muchos problemas no nos dejan, muchas heridas no nos dejan. Tenemos grandes traumas, Señor Dios, grandes cadenas que no nos permiten avanzar. Por eso venimos en esta hora a rogarte, a suplicarte, mi Dios eterno, a llorarte, mi Dios eterno, en esta bendita mañana. Sálvanos, sánanos, libéranos, rompe las cadenas de cada uno de nosotros. Ahora, mi Señor Dios, ya no se puede esperar. El país se está cayendo, tú lo sabes mejor que nosotros. No venimos a una asamblea para entretenernos. El país está en el suelo. La gente no quiere venir de afuera para acá, y los que están aquí quisieran salir en carrera, pero no hayan para dónde agarrar. Las enfermedades, Señor, vienen más enfermedades, además del Zika, el ébola, la chikungunya y ese montón de cosas. Señor, vienen más enfermedades, Señor Dios. Viene más crisis para este paísito. Y nosotros queremos ser parte de la solución a través de la bendita palabra, a través de la Santa Eucaristía. Ayúdanos. Utilice el carisma que tú has prestado a algunos de los hermanos presentes, hermanos de sanación, de liberación. Pónganse de pie en el nombre de Jesús y hagan el servicio para el cual Dios los ha creado. Pónganse de pie en este momento. Los hermanos que necesitan ayuda, levanten su manita para que los hermanos de sanación vayan en este momento. Hay muchas heridas de familia, dice el Señor. Hay ambientes con dolor, dice el Señor. Hay pisos aquí, casas aquí representadas que duele mucho estar parado ahí, dice el Señor. Hay cuerpos que duelen mucho. Hay mucha contaminación, hay pecho con angustia también, bendito Dios. Bendito Dios, Espíritu Santo. Bendito Dios, Espíritu Santo. Síguete manifestando. Los hermanos están levantando las manitas. Aquí hay otra hermana también. Bendito Dios, gracias, Señor Dios. Bendito seas, alabado seas, Señor Dios. Gloria a ti. Hay mucha tensión, se sienten hombros muy tensos, bendito Dios. El Señor lo que más insiste en este momento son pies con dolor. Hay muchas casas con dolor, bendito Dios. Hay muchos hermanos, no se detengan mucho porque hay muchos hermanos que están pidiendo oración, bendito sea. El Señor está manifestando, sí hay demonios, dice, en algunos de los hogares aquí presentes. Sí hay demonios, dice el Señor. El Señor está diciendo algo muy fuerte. Hay demonios en varios lugares de oración, dice el Señor. Hay demonios en varias iglesias, dice el Señor. Lo dice con mucha tristeza. Hay demonios en esos lugares. Bendito Dios, síguete manifestando. Hay más hermanos que están pidiendo oración. Aquí hay más hermanos. Allá, aquí a la izquierda. Bendito Dios. Hay una hermanita a la derecha también. Allá hay dos hermanos, allá detrás de usted, hermanita. Allá hay dos hermanos también. Les duele mucho el pecho. Allá hay un chico allá adelante también, bendito Dios. El Señor dice, oren, dice el Señor. Oren mucho, dice el Señor. Vienen momentos difíciles, dice el Señor. Vienen momentos muy difíciles. Viene una confusión ambiental, dice el Señor. Ideas chocando contra ideas, dice el Señor. Lo que están viendo no es todo lo que va a pasar. Viene un momento dramático para la nación y para el mundo, dice el Señor. Bendito Dios, duele mucho los pies. Hay mucho dolor en muchas de las casas aquí representadas, bendito sea el Señor Dios. Gloria a ti, hay mucho dolor de familia. Hay dolor de familia, bendito Dios. Bendito sea el Señor Dios, gloria a ti, mi Señor. Gracias por cada hijita, por cada hijito que han levantado sus manitas pidiendo oración, mi Señor. Qué lindo eres, gracias por esas manos que se levantan pidiendo oración de sanación, bendito Dios. Aquí hay varios hermanos, aquí está un hermano, allá está una hermanita también, bendito Dios. Sigan caminando, hermanos, allá está otro hermano pidiendo oración, bendito Dios, bendito seas. Bendito Dios, la gloria sea para ti. Hay otros hermanos allá, no se detengan mucho, hermanos. Hay otros hermanos que hasta bajaron la mano ya porque no llegan. Bendito Dios. Bendito seas, alabado sea el Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Hay muchas heridas, bendito Dios. Hay muchas heridas. Ahí hay un hermano que levanta la mano y la vuelve a caer porque no lo atienden.
por favor caminen. No somos nosotros los que hacemos la obra, es el Señor. Nosotros solo ponemos la manita, nada más. Bendito Dios, es Él, el Señor, bendito sea. Hay heridas de pareja, hay muchas heridas de pareja aquí. Están saliendo heridas de pareja, bendito Dios, bendito Dios. Hay mucho dolor en los pechos, bendito Dios. Hay mucho pecho con dolor, bendito Dios. La palabra angustia está saliendo, bendito sea. Hay cabezas allá que duelen mucho, bendito Dios. Hay la parte de arriba de algunas cabezas duele mucho. Vuelve a salir lo del piso, hay muchos pisos con dolor. Hay muchos pisos que duelen mucho, bendito Dios. Bendito Dios, Espíritu Santo, síguete manifestando. El Señor indica, hay muy poca oración, dice el Señor. Hay muy poca, es una oración bien débil la que se siente de parte de los hermanos. Bendito Dios. El Señor dice, oren para que no hayan tropiezos fuertes. Oren para que no hayan tropiezos fuertes, dice el Señor. Bendito seas, alabado sea, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito seas, alabado sea, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito sea, gracias. Todavía quedan hombros estresados. Bendito Dios, hermano. Bendito Dios, ahí. Bendito Dios, Espíritu Santo, bendito sea, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Hay una persona que va a tener un tropiezo fuerte. Es una hermana mujer. Es una hermana de mediana edad. Bendito Dios. Bendito Dios. Piel morena, bendito Dios, que va a tener un tropiezo fuerte, bendito Dios, va caminando y pega un grito, bendito Dios, ella está aquí, bendito Dios, pega un grito, levanta los pies y las manitas del dolor, bendito Dios, una herida muy fuerte de familia, bendito Dios, hay noticias fuertes también viniendo, te pedimos que por misericordia, aparte toda noticia triste, desagradable, Señor Dios, por misericordia, cúbrenos, Señor Dios. Cúbrenos y protégenos. Te pedimos por los niños, por los jóvenes, te pedimos también por los matrimonios, por los adultos. Te pedimos misericordia, Señor Dios. Que este retiro que vamos a tener sea el de la ternura, el de la dulzura, el de la reconciliación, Señor Dios. Señor, arranca toda la soberbia, la prepotencia que todavía hay entre nosotros. Arráncalo, Señor, por misericordia. Esa terquedad, mi Señor Dios, arráncala. Esa lujuria, esa ira, esa gula, mi Señor Dios, esa envidia, ese rencor que todavía no lo superamos, arráncalo, Señor, en esta hora. Utiliza las manos de tus hijas, de tus hijos, mi Señor Dios. Están saliendo maldiciones en contra de alguien aquí, bendito Dios. En el nombre de Jesús destruimos toda maldición. Rompemos toda maldición, hechizo, maleficio, brujería, en contra de cualquiera de los hermanos presentes, en contra de cualquier hermano del ministerio y su familia. Los cubrimos con la preciosa sangre de Jesús, los limpiamos con los rayos preciosos de la misericordia, con la mirada purísima de María, bendito Dios. Cuiden sus pensamientos, dice el Señor. Algunos inclusive en este momento tienen pensamiento confundido. Cuidado para que el enemigo no se aproveche de eso, dice el Señor, bendito sea. Alabado sea. Señor Dios, ayúdanos a estar en tu presencia, Madrecita Santa, Madre buena, Madrecita pura, Madrecita llena de bondad, llena de ternura, Madrecita llena de oración, Madrecita ruega por cada uno de nosotros. Madrecita Santa, este país se está cayendo, Madre. Este país va para peor, el odio continúa, la división continúa. Madrecita, esto no puede ser. Las pandillas han incrementado su accionar. El gobierno no sabe qué hacer, la ANEP no sabe qué hacer, nadie sabe qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer. Es convencernos a nosotros de que tomemos tu palabra, que la vivamos y vivamos tu presencia eucarística para salvar este paisito y el mundo. Madre Santísima, solos no podemos, nos cuesta mucho. Ayúdanos a lograr esa conversión. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquellos que vamos a luchar por lograr la unidad, el perdón, la reconciliación, la entrega generosa, como el Cristo Eucarístico, nos comprometemos con un fuerte aplauso a Jesucristo el Señor. Bendito Dios. La gloria sea para ti, Señor Dios.
La gloria sea tuya, Señor Dios. Bendito Dios. Glorifícate, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Glorifícate en el retiro y en la vida de cada uno de nosotros. Sánanos, libéranos, rompe las cadenas. Bendito Dios, queremos alabarte las 24 horas del día. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Y la gloria sea para ti, Señor Dios. Salude a su hermano y a su hermana y dígale con cariño, especialmente a aquel que nunca saluda. Tenemos que amar a Jesús Eucaristía, dígale. Tenemos que amar a Jesús Eucaristía. Salude a todos, no solo a su mami y a su papi, salúdelos a todos. Aquel que nunca saluda, salúdelo también. Que nadie se quede sin el saludo cariñoso. Dios les bendiga, hermanos. No se les olvide el examen de la próxima semana. Jesús Eucaristía nos acompaña a todos.